Pues muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Estoy muy bien, gracias a Dios. Pues muchísimas gracias por concedernos esta entrevista para este documental que estamos preparando con motivo del 75 aniversario de la coronación de la Virgen de los Milagros. ¿Le importaría presentarse usted? ¿Cuál es su nombre completo? José Tomás Navarro Sevillano. ¿En qué fecha nació y cuántos años tiene usted ahora? Yo nací en el año 1940, el 30 de diciembre, y ahora mismo tengo 81 años y medio. ¿Y usted nació? Yo nací en Los Fallos, no en Los Fallos precisamente porque por razones de trabajo de mi padre trabajaba en una de las centrales que entre Bozmediano y Los Fallos hay, pues entonces trabajaba en una de las centrales. Bueno, entonces en la segunda central, en el sentido Los Fallos-Bozmediano, allí nací yo. ¿Nació en la central hidroeléctrica? En una central hidroeléctrica, efectivamente, sí. Mi padre, entonces, vivíamos allí cuatro familias. ¿Tenían allí vivienda? Sí, bueno, pues digamos que aquello era como una pequeña urbanización. Entonces, por razones de trabajo de mi padre, como he dicho, vivíamos allí cuatro familias, el encargado responsable, los padres del encargado responsable, otra familia, y mi padre, pues que dentro del servicio de la central tenía un cargo de confianza Esto nos llevaba a mi padre sobre todo al compromiso de tener que vivir allí pues casi de una manera permanente. De tal manera que hasta los 13 o 14 años pues allí vivimos. Desde allí yo bajaba a Los Fallos y subía para ir al colegio primario, a la escuela, y a partir de los 10 años bajaba y subía andando hasta Los Fallos, y después desde Los Fallos iba a Tarazona al instituto para hacer el bachiller. A los 14 o 15 años entonces ya por ahí a mi padre le permitieron vivir de manera estable en Los Fallos y desde entonces allí. ¿Y su estado civil? Mi estado civil es, soy casado ahora mismo, y bueno, pues, tengo mi esposa todavía, que vive, gracias a Dios, tengo 3 hijos y tengo 6 nietos. Una descendencia numerosa. Una descendencia, no es prolífica, pero vamos, bueno, está muy... Sí. Y de orgullo. Y de orgullo. Claro que sí. El apellido lo conservo. Claro que sí, muy bien. ¿Y actualmente reside? Yo resido en Zaragoza, sí. Ya desde que yo cumplí el servicio militar, entonces he vivido de manera estable en Zaragoza. Allí hice la carrera y he trabajado siempre allí en Zaragoza. Muy bien. ¿Cuál ha sido su profesión y a qué ha dedicado toda su vida? Bueno, yo soy perito industrial. Los actuales ingenieros técnicos industriales. Entonces, bueno, pues he tenido algunas actividades, pero la principal ha sido siempre el desarrollo de mi profesión, pues dirigiendo una empresa y haciendo una empresa de instalaciones de las que, bueno, pues era el responsable técnico y haciendo pues todo lo que lleva, todo lo que era la cuestión administrativa con el organismo de industria y con la realización y ejecución de proyectos. ¿Qué años tenía en el año 47 cuando coronaron a la Virgen? Pues yo tenía 6 años y medio. 6 años y medio. Sí. ¿Y ese año usted estaba en Los Fallos? Ese año, a ver, yo tengo unos recuerdos vagos porque a los 6 años y medio no puedo precisar mucho. ¿Cuál era su relación con Ágreda? El párroco de entonces, don Rufino Oria Domínguez, entonces era tío carnal de mi madre. Don Rufino era hermano de mi abuela Tomasa, madre de mi madre, y entonces yo era pues sobrino nieto de él. Con alguna frecuencia, pues por razones de familiaridad y de todo esto, pues con mi madre pues habíamos venido aquí y habíamos estado pasando pues algunos días, bueno, pues en periodos y en épocas, pues a lo mejor, pues no, en el verano, en primavera, en tal, pues nos subimos y estamos unos días con los tíos y siempre veníamos a casa del tío Rufino, que estaba cuidado y atendido por una hermana de mi madre también, la señorita Presen, que en alguna entrevista he oído que la han mencionado. Sí, es verdad. Yo aquí tuve algunos amigos interesantes. Por razones de vecindad, pues entonces don José Luis Ruiz, yo jugaba mucho con él, jugábamos en los tiempos en los que yo venía,
Y con su hermano José Antonio, pues después he tenido contacto porque José Antonio trabajó en Zaragoza y en Zaragoza nos hemos visto con bastante frecuencia. No hemos coincidido en algunos sitios, había un sitio común donde seguro que nos veíamos, que era en el Pilar o en algunos sitios, allí seguro que lo veía y él seguro que me veía. Tuve un primo, José Mari, que estudió en el seminario de Tarazona, aquí al principio, y entonces con toda la corte de seminaristas que venía aquí, yo recuerdo que iba pues, con ellos de paseo, ellos estaban aquí en vacaciones y yo si coincidía con ellos, pues con ellos me iba y con ellos me venía y ya está. Tengo otro recuerdo muy importante aquí de ser monaguillo de don Justo García, que fue el que estuvo como primer párroco después de haber cantado misa en los Fallos. Hay otra cosa que también, bueno, pues que quería significarla porque para mí tiene importancia, y es que en los periodos de estancia ya, pues a partir de los 10 u 11 años que pude estar aquí, pues mi tío me daba como algún empleo parroquial, responsabilidades, que consistía en pasar a los libros de actas las actas de matrimonios, de funciones y bautizos, pues que se hubieran podido celebrar en el periodo en el que los que él tenía pendientes de pasar sencillamente. Cuando don Vicente Jiménez entonces fue nombrado también arzobispo de Zaragoza, estuve yo en su entronización en la Basílica del Pilar. Y bueno, pues ya algunos días después, yo vivo cerca del Palacio Arzobispal y él salía del Palacio Arzobispal a la Virgen del Pilar. Entonces yo lo identifiqué, me presenté como sobrino de don Rufino y dije de don Rufino Oria y él apuntó Oria Domínguez. Bueno, curiosamente él me dijo que le había recibido la primera comunión de manos de mi tío Rufino y que después fue él quien le amortajó cuando falleció a mi tío Rufino. Anda, qué recuerdo. Yo también, un recuerdo muy entrañable para mí de Ágreda, estoy muy vinculado a Ágreda. Mi primera comunión la hice aquí en Ágreda, en la Virgen de los Milagros, de manos de mi tío Rufino. ¿Hizo la primera comunión aquí? Sí, sí. Qué detalle más bonito. Sí. Recuerdo... Un recuerdo muy entrañable. Muy bien. ¿El pueblo de los Fallos participó de alguna manera especial en el acto de la coronación? Bueno, yo he dicho que hasta los 12 o 13 años casi vivimos en la central, con lo cual, sí, el pueblo de los Fallos es pequeño, pero la central era todavía más pequeña, vivíamos solamente 4 familias. Mi vivencia con el pueblo de los Fallos, pues, bien, se circunscribía pues, a viajes que hacíamos desde la central pues, para estar con mis abuelos paternos, los padres de mi padre, y pues para cumplir con los deberes religiosos los domingos sobre todo, ¿no? De bajar a oír misa, oíamos misa allí, nos volvíamos a la central y bueno... Pues, y allí continuaba la vida. Y allí continuaba la vida, efectivamente. Muy bien. ¿Qué recuerdos tiene del día de la coronación? ¿Cómo se desarrolló el día de la coronación en sus recuerdos y en qué participó? Yo que venía de la central, bastante más pequeña que los Fallos, repito otra vez, para mí era todo desproporcionado. Era desproporcionada la villa de Ágreda, porque para mí me parecía una ciudad que no tenía límites. Era desproporcionada la cantidad de personas que yo veía aquí. Aquello era, pues no sé, algo que yo no podía entender. Todo me llamaba la atención y todo me sobrepasaba, ¿no? Entonces, bueno, pues el recuerdo, por decirlo de alguna manera social que puedo tener, era ese, y el recuerdo religioso, pues está en que, bueno, pues algo tendría que ver don Rufino Oria, mi tío Rufino, porque de la mano de mi padre en la procesión, cuando íbamos camino de la coronación, pues yo iba de la mano de mi padre con mi hermano, con un hermano que tengo un poco más pequeño que yo, íbamos vestidos de monaguillo y tocando la campanilla detrás de la corona. Creo que había 2 peanas, una que llevaba la corona de la Virgen de los Milagros y otra que llevaba la corona del Niño Jesús. Pues íbamos detrás de la última corona tocando la campanilla, cuando nos acordábamos de tocarla y todo eso. He de decir que, bueno, mis padres, pues la corona de la Virgen,
pues tiene algo mucho que ver con la familia de mis padres, porque ellos ofrecieron las arras de su matrimonio para la confección de la corona. O sea, participaron en En la donaciones. en la donación de las arras matrimoniales. Sí, porque las coronas tanto de la Virgen como del Niño fueron por suscripción popular. Exacto, sí. Muy bien. ¿Qué es lo que más le marcó el día de la coronación? A ver, yo la imagen de la Virgen, yo la veía grande, hermosa, no era la primera vez que la veía, lógicamente. He dicho antes que veníamos aquí a pasar pues, algunos días en compañía de mi tío Rufino, y entonces pues yo a la Virgen la conocía y la reconocía bastante de cerca, porque mi tío, bien que se ocupaba cuando, pues, de que yo estuviera cerca de ella, me hablaba. Yo creo que en alguna ocasión, bueno, pues no lo sé si yo, el hecho de estar aquí, mi madre también quería que yo vistiera la sotana, posiblemente sí, pero bueno, pues no fue en mi camino, está claro. Y entonces no lo decía. Pero sí, eso no dejaba de tener pues una vinculación siempre muy grande con la Virgen. Bueno, yo a la Virgen la veía grandiosa, hermosa. Yo la veía pues con toda la majestuosidad que se la puede ver ahora aquí desde abajo de la iglesia y en el camarín. Y esa misma es la perspectiva que yo tengo de la Virgen. Estaba ella en el altar que estaba, en el cerro, estaba allí y yo la veía desde abajo con una diferencia de cotas tremenda, y cuando vengo aquí a la Virgen de los Milagros me parece que estoy viviendo aquel momento de la coronación. ¿Estuvo muy cerca de la Virgen en la coronación? Pues no puedo decirlo, yo no estaría muy lejos porque... Tiene muchos recuerdos. Sí, tengo recuerdos, y posiblemente, por llamarle de alguna manera, el enchufe de mi tío Rufino, pues a lo mejor de algo serviría para estar más próximo. Sí, tenía preferencia. Bueno, no lo sé, no puedo decirlo, pero poco. Es una suposición mía. Ah, muy bien. ¿Alguna otra cosa más que recuerde del momento de la coronación? ¿El momento de la coronación lo recuerda de alguna forma especial? Sí, lo recuerdo, y lo recuerdo perfectamente cuando, sí, yo recuerdo viendo al nuncio con la corona en la mano. Ese recuerdo lo tengo vivo, de cuando la encajó en la cabeza de la Virgen. Ese recuerdo lo tengo, y lo tengo con precisión. Y recuerdo, pues, sobre todo, algo que aún me sobrecogió más. En el momento de la coronación, ver como una avioneta, entonces venía por aquí y tiraba, pues, bueno, todos los pétalos que pudieron tirar y que la Virgen se merecía. Y curiosamente, don Benjamín Pérez Caballero, que creo que fue la persona que pilotaba esa avioneta, fue quien presentó mi solicitud, porque yo hice la mili como voluntario en el Ejército del Aire, y había que hacerlo pues a través de los voluntarios, pues entonces tendríamos que ir precedidos de alguien que presentara la documentación y todo esto, y fue él precisamente quien a quien le estoy muy agradecido, porque bueno, pues el hecho de que él me recomendara supuso que yo me quedara en Zaragoza con carácter permanente, y tuvo bastante que ver después con con el estudio de mi carrera. Allí, el poder, efectivamente. Si no hubiese sido por eso, no digo que no, pero posiblemente hubiese sido más difícil, porque bueno, pues me permitió refrescar conocimientos y todo esto. Yo había tenido un lapsus desde que terminé el bachiller a los 17 años hasta los 22 que empecé la carrera. Pues estuve trabajando en una fábrica como tornero, y después cumplí el servicio militar, y en ese lapsus pues yo había perdido pues el contacto con libros y con todo esto, y bueno, pues me permitió el refrescar o ponerme al día para continuar después. Muy bien. Hemos comentado sobre el momento de la coronación de la Virgen, pero algo que en ninguna entrevista ha salido ha sido el recuerdo de la coronación del Niño. ¿Tienes algún recuerdo? No puedo ahora mismo. No, sin más. Tengo que ser honrado y no tengo ningún recuerdo. Sí, el de la Virgen,
Quizás es el momento en que más atento estuve y por mis 6 años pues a lo mejor estaba más disperso que atento, pero ese sí que lo recuerdo, la corona, una corona grande, encajándola en la cabeza de la Virgen. De la coronación del niño no puedo comentar nada porque no, sin más, que ha sido algo que me ha venido a la cabeza cuando has comentado que ibas detrás de la coronación, de la corona. De la peana de la Virgen, de la corona del niño. Porque la peana de la corona de la Virgen la portaron los seminaristas del seminario de Tarazona. Y la peana de la corona del niño la llevaron los monaguillos. Ah, mira, no recuerdo, soy yo. Sí, así es. Muy bien. ¿Qué recuerdos tienes de las fiestas de la Virgen de los Milagros de aquella época, social y religiosamente? Pues son recuerdos vivos, muy vivos. Los recuerdos sociales, pues entonces era algo, pues para mí, los años 6, 7, 8, 9, 10, 11, etcétera, etcétera, pues entonces, bueno, pues veníamos aquí para las fiestas de la Virgen. Había otra familia también con la que era una hermana de mi tío Rufino, los Carreros, que les han llamado los Carreros. Bueno, pues entonces tenían el mismo parentesco conmigo, o yo tenía el mismo parentesco con ellos que con mi tío Rufino. Bueno, pues a ellos, a aquella casa también veníamos. Y pues, bueno, pues unas fiestas, recuerdo de ver aquí pues grandes partidos de pelota, por ejemplo. Era en el pueblo de Los Fallos, en mi pueblo de Los Fallos, pues entonces se jugaba la pelota. Y bueno, pues aquí además de eso, pues hay un partido de pelota, juegan fulanos, otras cosas habría también, pero me llamaba la atención los partidos de pelota. La cantidad de gente, las atracciones que había entonces y todo esto, que para mí eran pues una novedad tremenda. Y todas esas cosas. Y en el aspecto religioso, pues era el que más, en el que más involucrado estaba, es evidente, pues por razones de mi tío Rufino y tal. Bueno, pues todas las misas que se hacían con mucha solemnidad, todas las primeras mañanas, de la cantidad de gente que venía de Los Fallos, hemos subido muchas veces peregrinando en romería a través de toda la huerta del río de la Casa, y todo eso, y venir a salir a donde ahora, viniendo por la carretera, aproximadamente está ese parking de aerogeneradores. Pues allí aproximadamente más o menos se venía a salir, y después veníamos carretera adelante, pues en la cual nos uníamos a cantidad de gente que venía también de otros pueblos. De zona de Navarra, efectivamente, sí. Bueno, pues ese es un recuerdo muy vivo que tengo, y también de haber participado. Salíamos pues como a las 4 o las 5 de la mañana, tasábamos el tiempo pues para llegar aquí a la misa de 7 de peregrinos. A la misa de 7 de peregrinos, y hasta así. Muy bien. ¿Han cambiado mucho las fiestas de entonces a ahora? Han cambiado mucho, han cambiado muchísimo, sí. ¿En qué? Bueno, pues vamos a ver, yo socialmente ya aquí no he participado, me imagino que las socialmente son las de aquí muy parecidas a las de otros pueblos, en el caso concreto de Los Fallos, y entonces, bueno, pues allí hay, bueno, pues cantidad de actos sociales, almuerzos, tal, y todo esto. Una fiesta, en el caso concreto de mi pueblo, que se circunscribe pues a la misa del día del esto y nada más. Bueno, pues aquí ese es un cambio importante. Antes la cuestión religiosa pues tenía más extensión en todas las fiestas, ahora pues está muy circunscrita a un periodo de un día determinado y muy concreto. Desde tu punto de vista, ¿qué prefieres? ¿Lo que podría haber antes a nivel del sentimiento religioso con el cual la gente atendía a cualquier acto en relación con la Virgen? Ya sabes que aquí pues tenemos esa semana en la que se celebra el Corpus el jueves, el viernes en el que luego se instauró la ofrenda de flores, pero también está el Rosario de Cristal, el día de la Virgen de los Milagros y la procesión posterior de la Virgen de los Remedios. ¿Qué es lo que prefieres? ¿De la forma en la que entonces se podían atender esos actos o lo que pues, posiblemente podamos tener
o ver A ver, ahora? yo creo que lo de ahora es una situación, yo no sé si hago bien, si el término es correcto. Es una sociedad muy descristianizada. Y si es muy descristianizada, entonces, si he de elegir entre una cosa y otra, pues me quedo con la de antes, lógicamente. Yo pienso que allí es el origen y la razón de muchos valores humanos, que son los que en definitiva conducen a que la persona se comporte, independientemente de que sea cristiana o no cristiana, pero son la raíz y la fuente de que esos valores afloren en la persona y los mantenga vivos y los ejecute, los desarrolle, efectivamente. Evidentemente, entre las dos, yo prefiero lo de antes, si he de distinguirme por una de las dos, prefiero lo de antes. Hombre, y si pudiera ser una cosa en la que socialmente la gente disfrute que las personas estamos hechas para disfrutar y para todo esto, para ser felices y también para tener estos, pues entonces yo diría que aproximar un extremo a otro para entender un término medio. Sí, que la virtud está siempre en el término medio. Así es. Muy bien. ¿Qué ha supuesto para tu vida el acontecimiento de la coronación, del que has vivido en la coronación, el 25 aniversario, el 50 y, si Dios quiere, dentro de muy poco, el día 18 de junio, celebraremos el 75 aniversario? ¿De qué forma te ha marcado especialmente? Es curioso porque en el 25 aniversario de la coronación de la Virgen, entonces yo me uní en matrimonio con mi actual esposa. Con lo cual, cuando se cumplía el 50 aniversario, yo celebraba mis bodas de plata y, si Dios quiere, cuando se cumpla el 50 aniversario, el 75 aniversario, yo celebraré mis bodas de oro. Entonces, bueno, pues siempre en esas fechas ha sido un recuerdo y, la Virgen yo creo que me ha llevado en muchas ocasiones muy de la mano, y yo me he fiado de ella y además recurro a ella, como dijo un gran santo aragonés, San José María Escrivá de Balaguer, a Jesús se va y se vuelve por María. Intercesora. Exacto, entonces... ¿Qué recuerdos tienes del 25 o del 50 aniversario de la coronación? Del 25, pocos, ningún recuerdo. En el 50 aniversario sí que estuve aquí y estuve con mi esposa, y entonces pues una vivencia pues muy parecida al día de la coronación de la Virgen. Yo recuerdo la salida solemne de la Virgen de la parroquia, de su iglesia, con todo el protocolo que eso lleva de un acta notarial, el notario que daba fe de que salía, de que después regresaba a la misma imagen, tal, bueno, pues todo eso. Y después, bueno, pues son efemérides en las que pues la afluencia de la gente ha sido siempre grandiosa, ha estado siempre muy bien acompañada la Virgen, y bueno, pues yo, en fin, estaríamos aquí en toda la solemnidad de la litúrgica religiosa, y después pues nos bajaríamos a los fallos con toda seguridad, allí a estar un poquitín más tranquilos. Más en familia. Muy bien. ¿Quién es la Virgen María para ti? ¿Cómo te ha ayudado y te ha acompañado a lo largo de tu vida? La Virgen María ha sido siempre un apoyo grande. Yo todos los días, cuando me levanto, la saludo y le doy buenos días, mamá. Entonces, pues ha sido siempre un apoyo espiritual en el que me he sentido muy seguro. Ha sido he recurrido siempre a ella, he ido siempre a darle las gracias y a pedirle cosas, y creo que todas me las ha concedido. ¿En qué momentos la recuerdas más especialmente o con más emoción a la Virgen María? Yo tengo muchos momentos del día en que la recuerdo. ¿A lo largo de tu pasado? ¿Algún momento en especial en el que...? A lo largo de mi pasado, sí. Yo recuerdo una cosa que le pedí y que no me parece oportuno decirlo ahora, pero es una cosa muy íntima. Me la concedió y sigo agradeciéndoselo cada día.
sí, sí. Eso como cosa muy importante en mi vida, una Sí, cosa sí. muy íntima, ¿no? Y después, bueno, pues le he pedido lo que le pide un buen hijo a su madre. Le he pedido salud, le he pedido trabajo, le he pedido, pues, por mis hijos, para que sean buenos cristianos, y le pido ahora, cuando ya con la edad los achaques van aumentando, pues entonces le pido que pues, la salud que necesitamos pues, para... Que la siga vigilando. Exacto. Y ayudando, ¿verdad? Muy bien. Pues ya casi para terminar, ¿cuáles serían sus recomendaciones de fe y de vida para los niños y los jóvenes de hoy? Sí, pues a ver, yo vuelvo, antes ya lo he dicho, o he querido manifestar, o lo digo ahora de manera más esto, no se puede prescindir no se puede prescindir de los principios, de las cosas cristianas, de nuestra fe cristiana. Yo recuerdo que el Papa Juan Pablo II era muy machacón, San Juan Pablo II, y que Europa recuerda tus orígenes, todas estas frases que parece que sean como una especie de frases lapidarias. Entonces yo las recuerdo y quiero y deseo para la gente que viene detrás de mí, directamente de mi familia, pero en general para todo el mundo, pues entonces que no olviden nunca que nuestros orígenes son unos orígenes cristianos por el sitio donde hemos vivido, y que de alguna manera todo lo que sea, todo lo que esté vinculado con la fe católica y todo esto, que es donde, pues entonces, pues eso es lo que yo de alguna manera realmente pediría. ¿A los niños alguna cosa en especial? ¿A los más pequeños? A los más pequeños, bueno, pues si tienen buenos padres, que todos los padres son buenos, porque todos los padres en el momento de serlo hemos tenido la gracia de Dios especial, una gracia de Dios especial para ejercer nuestra paternidad, pues entonces a los niños decirle que sean obedientes y que hagan caso a sus padres, que si son buenos padres, si no hay padres malos, seguro que acabarán siendo buenas seguro personas. Que acabarán, sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias por la entrevista y por su sinceridad en todas las respuestas. Ha sido un verdadero placer hablar con usted. Muchísimas gracias. Bueno, de nada, encantado. Y el placer es recíproco. Muy bien, muchísimas gracias. No hay de qué.